Listo. Bien, buenas tardes a todos. Guardamos silencio, compañeros y compañeras. Eso. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí al auditorio de la biblioteca. Gracias por acompañarnos. Gracias a los profesores. Ahorita que ya están aquí los 4 profesores. Buenas tardes. Abel, Eduardo, la profesora Gabriela y el profesor Alejandro. Aquí está Fito y está Patiño. Muchas gracias. Muchachos, sabemos que estamos en cierre de semestre y les agradecemos a los profesores de ustedes que nos acompañan el día de hoy, pero la verdad era que era muy importante que pudiéramos compartir esta experiencia, esta actividad. Hace un par de semanas aquí en la universidad, la doctora Yael Siman, que es coordinadora del posgrado en Ciencias Sociales y Políticas de aquí del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero, presentó este proyecto a los estudiantes de posgrado, de doctorado y maestría en Ciencias Sociales de la universidad. Y bueno, cuando yo me enteré del proyecto y me platicó de qué se trataba, me pareció muy interesante y creo, ya hablando con los profesores, con los 4 profesores de la clase, estuvimos de acuerdo que era muy importante que le dedicáramos por lo menos 1 hora a escuchar de qué se trata este proyecto, porque ahorita que ustedes están aprendiendo, aplicando el método de entrevista y están utilizando el método para obtener información, este proyecto que nos va a compartir la doctora Yael es muy importante porque justamente nos habla del futuro de la entrevista, de las posibilidades del método de entrevista. Y bueno, qué mejor que quien está a cargo de este proyecto aquí en la Ibero para presentarlo. Así que... Gracias a mí por la invitación, las y los profesores por traer a sus grupos y a ustedes por estar aquí. Es 1 hora, les prometo que se va a pasar rápido. Es un proyecto divertido, es un proyecto que espero nos deje reflexionando, que aprendamos. Les cuento un poquito por qué yo y el proyecto, ¿sí? Hace varios años empecé un proyecto de investigación sobre los sobrevivientes del Holocausto que inmigraron a México y también a otros países de América Latina. Y entonces empecé a consultar los testimonios que ya se habían recabado en la década de los años 90. Como resultado, los que ustedes son muy jóvenes, pero hubo una película entonces que se llamó La Lista de Schindler, que la hizo Steven Spielberg, y esa película dio lugar a la recolección de 50 y pico mil testimonios de sobrevivientes del Holocausto que estaban dispersos en todo el mundo. Entonces yo me lancé a la tarea de revisar esos testimonios para poder responder mis preguntas de investigación, pero me encontré con que el testimonio que fue, digamos, construido o co-construido por alguien más no respondía a todo lo que yo quería saber. Yo no podía hacerle ya más preguntas, ¿no? Muchas de estas personas además ya habían fallecido. Entonces traté de identificar quiénes todavía estaban en México con vida y los fui a entrevistar, no a todos, pero a varios de ellos. A raíz de eso me conecté con una institución que se llama la Fundación Shoah, que se encuentra en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, que es, digamos, el bisnieto de lo que empezó Steven Spielberg en su momento. Porque empezaron con casitas de campaña, camionetitas, ¿no? Y luego donaron todos los testimonios a esta universidad. Entonces, hoy en día están depositados ahí. Y ustedes los pueden consultar si tienen interés. Hay testimonios también sobre el genocidio en Armenia, sobre Camboya, sobre, en fin, Ruanda, etc. ¿Sí? ¿Tienes una pregunta? No. Entonces, bueno, ahora bien, en el 2020, me contrataron de la Universidad del Sur de California para que yo fuera la entrevistadora para un proyecto que le llaman Dimensiones de Testimonio, Dimensions in Testimony, o biografías interactivas. A ver, por ahí quienes están platicando, es que luego siento el grito, entonces voy a bajar la voz, como en los colegios Montessori, que luego bajan la voz para que algunos pongan atención, así lo voy a hacer, ¿sí? Porque si no, luego sentí que estaba gritando. Entonces me contrataron para este proyecto. ¿Qué es este proyecto? Ahorita lo van a ver, pero este proyecto es un proyecto de historia oral para preservar la memoria, pero también para educar a las generaciones venideras, ¿sí? Sobre estos temas que son históricos, pero que también tienen una dimensión ética, una dimensión humana,
una dimensión de memoria, una dimensión, pues, no sé, filosófica, o sea, es multidisciplinar y por supuesto, desde lo que ustedes estudian, también tiene una dimensión de comunicación, ¿no? De cómo hacer una entrevista, cómo aprender a escuchar, cómo construir un relato, en fin. Pero además, lo que van a ver, tiene también nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces combinan técnicas fílmicas con técnicas, digamos, de inteligencia artificial, o sea, la tecnología de inteligencia artificial, y con lo que es la historia oral para crear lo que van a ver. Ahora, les quiero decir que este en particular, este testimonio, solo lo han visto los estudiantes de mi posgrado. Ustedes son los primeros estudiantes de nivel licenciatura que van a ser parte de esta experiencia, porque la Ibero no lo hemos llevado a ningún lado más, porque en la Fundación Shoah me pidieron que piloteáramos este proyecto y que ustedes le hagan preguntas al sobreviviente que van a ver. En la medida en que ustedes pregunten, les aviso que no todas las respuestas van a ser correctas, pero en la medida que ustedes hacen preguntas, estamos entrenando al software para que el software mejore. Por supuesto, en ese trabajo va a haber una mano humana también que se va a encargar de verificar cuáles son las preguntas correctas, las equivocadas, etc. Entonces, ojalá tengan la curiosidad y las ganas de hacer preguntas porque nos ayudan que el día de mañana, posiblemente, el testimonio va a estar en el Museo de Memoria y Tolerancia, en la propia Universidad Iberoamericana, y ustedes van a saber que fueron parte de este proceso también. Entonces, es muy importante que ustedes nos apoyen con eso. Entonces, el sobreviviente que vamos a ver se llama Julio Botón. Lo grabamos una semana antes de que nos encerramos por la pandemia y falleció el año pasado, alrededor de un año, casi un año después de que lo habíamos grabado. Entonces fue mucha fortuna, la verdad, todavía haber podido hacer esto, porque una vez que comenzó la pandemia, o sea, ya no lo hubiéramos podido hacer. La cuestión de comunicación y la tecnología, yo creo que Samuel y los profesores pueden ahondar más en eso, para que lo vean, en las cámaras, qué tipo de cámaras, qué técnicas fílmicas. Yo no sé casi nada de eso. O sea, a mí me contrataron para hacer preguntas. Y como esta clase es de entrevista, pues ojalá al final también podamos abrir un espacio para que conversemos sobre la metodología, cómo se construyó confianza, qué se dijo y qué no se dijo, los silencios, en fin, muchos temas importantes. Entonces vamos a ver cómo, tras bambalinas, cómo fue el proyecto que hicimos en México en específico, ¿sí? Gracias. Ma, que vengas. Voy. Apúrale, corre. Se está acabando, se está yendo el daylight. Everybody get real close. Vente, Alexito. Pero me da asco. Like you love each other. Like you love each other? Like as you love each other. I like the idea. So I have Steven wanting to call and say hello. So I'm going to bring him in real quick. Steven. Yeah. Hi. Hi, Steve. Hi, Steve. Hello. Look at you. You look so beautiful. Julio, you look so beautiful. Anyway, so happy you're doing this week. So amazing it's coming off so quickly. I don't know. Come over, I baked a cake for Kia and for her friends. Her entourage. So, As long as you bake cakes every day, it's going to be fine. okay, you let me know when you come over and I'll bake the same cake for you. Take care. Take All care. the best. All right, see you guys. Listen, have a great week. I'm sorry I'm not there, but I can't wait to hear everything. I know you guys are going to be amazing.
ayudo? Thank you. Hola. ¿Cómo están? Long time no see you. Cuidado con So nice to see you. Just be careful of the Con los cables as you walk cables. by. They're in green. Yeah, they're expensive now, so I have Yeah, to we be want to try to very avoid careful. stepping on them also next time. Particularly actually that one when we get there. Wow. What's this green? We like green. It's our favorite color around here. Which means go. Green means go. Okay. What service? So if I move a little bit, is it okay? Yes, so you can move. Question, you won't feel like they're looking at you. So Okay. the idea is to have, we're trying to force as much direct eye line. Era muy importante, yo siempre añoraba cuando iba a venir mi tiempo, que era la del Bar Mitzvah, que nunca tuvo lugar porque ya los alemanes habían ya terminado con la vida religiosa cuando yo cumplí 13 años. Y me dio mucha rabia porque los niños que eran mayores que yo habían recibido plumas fuentes de regalo. Y a mí no me tocaron regalos. Más bien los regalos que me tocaron fue la ocupación alemana. ¿Contestado? Dolly? No. Dolly, What you got? if I have a kind of your presence here. Wait, let me alone. You just, you accompany me. Yes. Let Yeah, me he see. doesn't want to be held. No, because I want to measure. Now, How many of you are? Kia and Ryan and Laura and me and Julio. No, we don't fit in the Okay. ¿Qué es lo que más recuerdas de ese escondite o de esa etapa que te escondiste en la casa de Kiriana? Nunca fui capturada por los nazis. Por suerte, nunca fui capturada por los nazis, porque estuve escondida. Después, a partir del 24 de marzo de 1944, estuvimos escondidos en casa de una señora que fue amiga de mi abuela en Salónica, y por los bombardeos de Salónica, etc., se fue a Atenas y ella nos escondió. Sobreviví, estoy viva por Kiriana, yo creo. Si pudieras escoger cenar con alguna persona, ¿con quién sería? Pues con mi marido. We are not closed to new ways of doing things. Maybe we don't understand it,
maybe we try to understand it. But experiences at the time of your life, but the next important experience is how you die. No hablamos, en nuestros encuentros no hablamos de esto, pero ellos han tenido la curiosidad de saber. Ellos insistieron que fuéramos a su escuela, se interesaron mucho de todo lo que pasó, de nuestra vida. Para los niños es muy importante. Qué bueno que lo sienten así. Antes de pasar a la parte interactiva, les quería nada más decir que Julio y Dolly nacieron en Grecia. A veces poco se sabe que el Holocausto fue un evento global, y continental y global. Y él vivía en la ciudad de Salónica y ella vivía en otra ciudad, Kavala, que está en la costa. Y los dos, de diferentes formas, sobrevivieron pues, el genocidio. Una, como ayer, un poquito escondida, y el otro fue deportado a un campo de concentración a donde quizás hayan escuchado el diario de Ana Frank, donde Ana Frank y su hermana Margot también fueron deportadas después de Auschwitz, las deportan a Bergen-Belsen, y ahí sobrevive Julio con su familia porque tenían, entre otras cosas, un pasaporte de nacionalidad española, a pesar de vivir en Grecia. Eso los ayudó mucho en su sobrevivencia. Posteriormente, Julio estudia en Francia, Dolly se va a Nueva York, le dan una beca para estudiar piano, y se conocen en Nueva York, pues ya a una edad un poco más avanzada. Julio ya había emigrado a México, y entonces Dolly viene a México, y a partir de ahí residieron en México hasta el día de hoy. Dolly tiene 93 años, se cayó hace unas semanas, se fracturó el hombro, y entonces pues se va a encantar de saber que ustedes están aquí oyendo esta historia. Ahora, antes de pasar ya al ejercicio, no sé si alguien de ustedes me quisiera decir ¿por qué creen que es importante preservar la memoria? La memoria de una nación, la memoria de una familia, la memoria de una víctima, la memoria de cualquier persona, de nosotros mismos. ¿Por qué es importante preservar la memoria? Para que viva y presente y para que no se repita. Ok, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Rodrigo, gracias. A ver, vi otras manos, pero... A ver, ahí atrás, ¿sí tú? Qué importante es la palabra, ¿verdad? Nombrar algo. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas tú? Alejandra, gracias. Valentín. Creo que son las puertas hacia el pasado. Conocer la historia. Creo que lo bonito de narrar y de las memorias que puede permanecer y puede contarse realmente escrita, y pues creo que es la base de lo que tenemos que saber más antes, lo que las generaciones. Muchas gracias, Valentina. Dijiste muchas cosas importantes, pero vamos a quedarnos con una idea: narrar para que permanezcan esta historia o estas historias, ¿no? Narrar da permanencia. Muchas gracias. Eric. Correcto. La memoria nos ayuda, ¿no?, a construir identidad, ¿no? ¿Quiénes somos si no fuésemos un pueblo con memoria, ¿no? Cualquier pueblo que sea. Y no sé si ahí tenía así. Santino. Creo que en el caso del Holocausto es muy importante darle rostro, ¿no? Porque muchas veces se habla de una abstracto, se habla de millones de personas, millones de muertos, tantos campos de concentración. Entonces el hecho de darle un rostro, de pintarlo de una forma y decir esta persona lo vivió y lo vivió,
te ayuda más a ti como a humanizar un evento y a permitirte tener la emoción que fue real, sucedió y alguien lo vivió. Correcto. Bueno, han dicho cosas muy profundas y muy bellas, así es que es mejor que sean sus voces las que hablen y no yo en relación a esto, pero sí también, ¿no? Es ante el proceso deshumanizante, ¿no? Que puede conllevar un genocidio, nosotros humanizamos, ¿no? De vuelta a las víctimas y además pienso yo que el humanizar frente a la deshumanización es un acto de resistencia también. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a pasar a, yo quería pasarles el siguiente videoclip para que vean en qué consiste este proyecto interactivo. Está en inglés también, pero dura 4 minutos. Y ya después vamos a interactuar con Julio. The Holocaust is an undeniable and horrific chapter in human history in which 6 million Jews and countless millions perished in genocide and crimes against humanity during the Second World War. Dimensions in Testimony is a new format of interview by which you can ask your questions of a Holocaust survivor who has videotaped answers to many questions, so that the questions that you have will be answered directly, in person, life-size and 3D. What was life like before the war? I had a very happy childhood. I loved to be together with my family. We understand very well the power of conversation between Holocaust survivors and the younger generation. We've seen it in our schools, we've seen it in our universities. That conversation, that moment of dialogue where I ask my question and I get it answered is just it's magic in the room when that happens, and we wanted to try and find a way to preserve that as best possible. What's wonderful about conversing with these Holocaust survivors in this interactive form is that it's about you. It's about what you want to know. Conversation allows you to learn in a way that most suits your interest, and that's where the deepest learning takes place. Do you feel hope for the future? I always feel hopeful. If I wasn't hopeful, I wouldn't be talking to you or anybody else about my experiences. I'm very happy that I was able to survive. And here I am. I was one of the lucky. The questions that students have is what's driving the learning experience, and so we know that this is important because we're going to enable them to be able to learn through their own curiosity. We are almost out of time to have deep conversations with Holocaust survivors. If we don't have these conversations now, they will never take place. Sí, listos, listas. Dime. A ver, sí, pero ¿por qué no te esperas a que lo sientas y luego ya me dices qué piensas? ¿No? A ver, porque a lo mejor va a reforzar el link o a lo mejor te va a hacer repensar. Entonces, ¿no? Vamos a, porque esto es vivencial, o sea, es vivencial. Entonces después recogemos reflexiones y puedes hacer críticas, por supuesto. Entonces, yo creo que ya nos vamos a subir. Y luego al final yo creo que les cuesta una entrevista. Así que suponemos. Entonces, mira, déjame. Tenemos que. No te preocupes nada más. Vamos a pedir a no, y luego Sí, o sea, ¿quieres que veamos esta pantalla? Sí. A ver. Pero espérame, voy a compartirla aquí. A ver, entonces, miren, si tienen dudas, o sea, si tienen comentarios acerca del proyecto, les ruego que se esperen a que lo vivenciemos, porque creo que los comentarios, si lo sostienen, o sea, qué bueno, porque ya después de haberlo sentido, ¿no? Y si son dudas sobre el proyecto en sí, con todo gusto de una vez, sí. Sí, mira, tengo ahí la guía de preguntas que yo hice, pero no se las quiero mostrar ahorita, porque si no,
como oyeron a Steven Smith que dice, el chiste es que sea la pregunta que tú tengas ganas de preguntar. Cualquiera, le puedes hacer preguntas hasta filosóficas. Ojo, que no sé si se las va a responder o les va a dar la respuesta más precisa, ¿no? Pero vamos a ver. Puedes preguntarle, mira, voy a hacer el ejercicio para que se sientan cómodos y cómodos. A ver, pero necesito silencio porque no sé qué tan bueno está el sonido cuando él habla, ¿sí? Entonces, le tengo que picar a la computadora al volumen, de hecho, para poder preguntar. Entonces, aquí, okay. No silenciar. ¿De la computadora? O sea, de la imagen de él. Entonces, a lo mejor sí le tenemos que quitar el compartir. Ajá. El compartir. Ahí, ¿viste que apareció ese volumen? O sea, es exacto. Ahí va. Okay. Entonces, déjame le pico nada más para sentirlo, porque si no... Claro, déjame, ya sé cómo lo puedes compartir. A ver. Que para que pueda ver lo que tengo que hacer es subir esta. Ok, sí. Ya que ya aparece. Ok, entonces ahí va, oigan, no lo hemos usado en este auditorio en particular, entonces vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mis nombre y apellidos son Julio Botón Bella. Le voy a hacer un par de preguntas volviendo a tu duda y luego la idea es que ustedes pregunten, no yo. Entonces, a ver. ¿Dónde naciste? Nací en Salónica. Grecia es en el norte. ¿Por qué sobreviviste? ¿Por qué sobreviviste? Lo dije, hay otros factores. El factor suerte, tal vez. El factor de que tuvimos la gran suerte de no enfermarnos, el estar juntos. Y con la ayuda de Dios. Le voy a hacer una más histórica y luego le voy a hacer una más filosófica para que vean que se pueden hacer todo tipo de preguntas. Entonces, ahora yo ya sé algunas respuestas, por eso sé que me va a contestar. Pero el chiste es que hagan preguntas y si no nos contesta, no nos contesta. Y les digo, igual y no nos contesta lo que queremos saber porque está el software entrenándose apenas. Entonces, le voy a preguntar, ¿estuviste en un campo? Únicamente en Bergen-Belsen, del lado alemán, porque estuvimos en algunos campos, pero ya era como gente libre. Después, porque la guerra seguía cuando nos liberaron a nosotros, y de pronto los aliados se vieron con un problema de mover gente, no solo ejércitos, sino que refugiados. Entonces, cuando dice que estuvieron en campos de personas libres, es porque después de la guerra, los aliados, los vencedores, crearon campos de refugiados para no confundir entre lo que era un campo de concentración para un prisionero, no una víctima, y lo que fue ya un campo de desplazados. ¿Sí? Esto se los digo porque no nos da una explicación histórica tan detallada, ¿no? Y la última, y ahora ya les paso a ustedes la posibilidad de preguntar, ¿qué significa para ti la libertad?
No sé por qué hace esto, la verdad, a ver, vamos a, no sé si es el internet. Puede ser. Porque creo que es una costumbre A ver. humana el tener un grupo a quien odiar. Por esto. Hay antisemitismo judío. Está contestando otra cosa. Por ejemplo, los ortodoxos odian a los conservadores y odian a los reformistas. Esto es antisemitismo judío. Esto es muy fuerte lo que acaba de decir, sin una contextualización del tema, difícil entenderlo. Está diciendo que dentro del judaísmo hay diferentes denominaciones, formas de llevar la identidad judía, y que unos odian a otros, y que eso es una forma de antisemitismo, o sea, el odio hacia el judío, pero dentro de la colectividad. Es muy fuerte lo que acaba de decir. Necesitaríamos una sesión completa para descifrar eso, pero bueno, para que vean que hay de todos los temas. Entonces le voy a volver a preguntar lo de la libertad, porque es bonito lo que contesta, y ya, a ver quién quiere preguntar. ¿Qué es la libertad? Sí, parece que Bueno, hoy día hay libertades de muchas cosas. Sin embargo, el concepto de libertad único sigue siendo único y sigue siendo atacado, y esperemos que algún día va a triunfar. Que la gente va a hacer lo que quiere dentro del marco legal, dentro del marco moral, y que fuimos una generación que sufrió mucho, pero pensamos que deberíamos de luchar para que fuera la última. Ok, sí se escucha, ¿verdad? Sí. Ok, a ver, ¿quién quiere preguntarle? A ver, vente, que tú tenías duda. Pero sí, para que lo sientas, porque si yo retomo las preguntas, pues sí. Entonces, mira, te voy a enseñar cómo... A ver, pero necesitamos silencio. A todas y todos les vamos a dar oportunidad. Y luego abrimos un espacio para que compartan, como dijo la compañera, o sea, sus reflexiones y también dudas sobre la guía de entrevista. ¿Sí? Entonces, mira, le tienes que picar con el mouse al micrófono y dejarle picado mientras que hablas. Y cuando dejas acá tu pregunta, le sueltas. ¿A quiénes perdiste en el Holocausto? Si no se grabó, o sea, ahorita la volvemos a poner. Vuélvelo. Yo creo que sí es el internet, porque hoy día hay libertades de muchas cosas. A ver, vuélvele a decir más fuerte, porque no sé la computadora que está. A ver, espérame. ¿A quiénes perdiste en el Holocausto? Como que no sé, ¿verdad? O sea, iba de nuevo. Más cerca, A ver. pero completo. ¿A quiénes perdiste en el Holocausto? Sí, ahí va. Bien. Bueno, los 4 hermanos, hijos de mis abuelos paternos, sobrevivieron. 3 de ellos por ser españoles, entre los cuales nos tocó a nosotros. Un hermano que vivía en Colombia durante esta época, y la que no apareció nunca, que es la hermana que acabo de mencionar. 2 murieron, vivieron mi abuela paterna y mi abuela materna. Las familias de los hermanos de mi padre y también la familia de una hermana de mi madre. Ellos sobrevivieron todos y fue el núcleo de familia con el que se empezó a hacer
nuevas vidas en diferentes partes del mundo. Oye, ya que tú le... ¿Cómo te llamas? Emilio. Muchas gracias, Emilio. Ya que Emilio le hizo esta pregunta, ¿se dieron cuenta que cierra los ojos y que está como... El señor tenía 92 años, no sé, 91 cuando hicimos esto. Entonces requiere un esfuerzo recordar grande, sí, a esa edad. Pero muchas gracias. ¿Quién más quiere preguntar? A ver, sí. Pueden pedir los dos. Entonces, de nuevo. ¿Cómo funcionó? Es que hagan la pregunta completa ante el micrófono. Sí, mira, le picas con el mouse mientras que hablas, cuando se graba. Cuando hagas la pregunta, suéltale algo. A ver, silencio. Por favor. ¿Sí se escuchan? Sí. ¿Qué música le gusta escuchar? La que está bien tocada. Parece chiste. Yo conocí a Julio, era un hombre cultísimo, sabe todo acerca de música, y sin embargo eligió responder eso, ¿no? Pero quizás si le han hecho una pregunta de otra forma, nos va a decir algo más. A ver, ¿qué es más corta? Porque si no, no se oye. ¿Qué fue lo peor que te quitaron los alemanes? A ver, repítela. Cuando el software, vean, está muy bien que pase esto para que ustedes vean cómo, o sea, es imperfecto, pero cómo funciona. Entonces, no entendió, o a lo mejor no entendió. Entonces, tenemos dos opciones, o reformular la pregunta para ver si de otra manera te la responde. Dijiste que es lo peor que te quitaron los alemanes. Primero, si quieres, intenta decirla de nuevo más fuerte. ¿Qué fue lo peor que te quitaron los alemanes? Pregúntamelo de otra forma. A ver, vamos a pensar, ¿no? A ver, clases de metodología de entrevista, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa si en la vida real, ¿no? O sea, le preguntas algo a alguien, te dice eso, pregúntamelo de otra forma, porque quizás no te lo quiere contestar, o no entendió, no pueden haber muchas posibilidades. Entonces, a ver, vamos a ver si te nos ocurre otra manera de... Dijiste que fue lo peor que te quitaron. A ver, ¿cuál fue tu peor? ¿Te gusta? Porque tú eres el que lo estás preguntando. Pues a ver, te responde si quieres. Vamos a ver. ¿Cuál fue la peor pérdida? Eso dice tu compañero. Pues dile, mientras más simples las preguntas, en este caso mejor. O sea, no quiere decir que así tengamos que hacerlas siempre, pero en este caso sí. Entonces sí, pregúntale, o qué fue lo que, qué perdiste, o qué te quitaron, porque era tu pregunta. ¿Qué te quitaron los alemanes? Pregúntame sobre mi experiencia en el campo. Ándale, en el campo, pregúntame sobre mi experiencia. Oigan, a ver, como una reflexión para cómo hacer preguntas, ¿sí? Pueden haber múltiples maneras de preguntar lo mismo, ¿no? Entonces, eso también es una, digamos, una enseñanza a partir de esto que estamos ahorita evidenciando. ¿Verdad? Entonces, pero también la manera en que usamos las palabras, hasta el orden en que usamos las palabras, puede llevar una respuesta distinta también. Claro. Puede tener un sentido diferente. Entonces, ¿qué fue lo peor que te quitaron los alemanes? ¿A cuál fue tu peor pérdida? No es lo mismo. No estamos preguntando lo mismo. Ahorita lo estamos haciendo así para tratar de extraer una respuesta del testimoniante, pero no en otro contexto de entrevista no haríamos eso, porque estamos cambiando el sentido de la pregunta, ¿sí? Entonces, pregúntale como se te ocurra otra cosa en el campo. Le voy a preguntar. A ver, ahora.
¿Qué te hicieron hacer los alemanes? Oh, pregúntale, ¿qué hacías en el campo? ¿Qué hacías en el campo? Ninguno. Bueno, trabajábamos, arreglábamos nuestras cosas. El hambre y el trabajo mató a la gente. A nosotros nos tocó tardíamente hambre, pero nunca trabajo, que también el trabajo los mataba. Muchas gracias, gracias. A ver, ven para preguntas y luego abrimos, antes de continuar, luego un espacio para que hagan preguntas y compartan reflexiones y les quiero mostrar la guía de entrevista. ¿Cómo te llamas? Gracias. Gracias. No, No, tienes que picar. Mira, le picas al mouse del lado izquierdo y le dejas apretado mientras que habla. Y cuando dejes de hablar, suéltalo, porque si no te graba todo. Ok. A ver. Fuerte, ¿eh? Sí. ¿Por qué escogiste México? Tengo que confesar que nada más había una canción que yo sabía de México, Mexican Way, y La Paloma, pero no de José Alfredo Jiménez. No sabíamos nada de México, lo único que sabíamos es que 3 familias amigas nuestras, todos de apellido Reva, habían venido, unos antes de la guerra, otros durante la guerra y otros después de la guerra, y estaban felices de haber venido a México y de haber vivido, y por este tipo de información, y además con la facilidad de que México daba un pasaporte a un judío si era de nacionalidad española, que puede ser material de otro relato. Por eso venimos a México. Y de cierta forma voy a decir, tuve la suerte de venir a México, pero guardando las proporciones, México también se enriqueció con familias como las nuestras que vinieron a trabajar acá. No, gracias a ti por la pregunta, ¿ves? Y además, o sea, aprendes también del contexto de la época, pero yo creo que aprendes, o sea, que tiene una dimensión intercultural dentro también, ¿no? Aprender. Bueno, el otro día una profesora de mi departamento le preguntó sobre la lengua y dio una respuesta increíble sobre el francés, el griego, o sea, muy lindo, sí. A ver, les voy a pedir a ustedes ahorita me digan si tienen preguntas, ahora sí, reflexiones, críticas, o sea, también todo es bienvenido, vamos. Y esta no es la única manera de hacer historia oral, por cierto, este es un proyecto educativo, ¿sí? A ver. Voy a tomar el micrófono para que se oiga bien y no grite. Nosotros preparamos la guía de entrevista que ahorita les voy a explicar, miren. Esta es como la matriz de la entrevista. Me estoy yendo un poco atrás para contestarte, pero para que entiendan cómo se construyó el proyecto desde el inicio metodológicamente, ¿no? Entonces, esta es la matriz general. Entonces, está en inglés, digamos, si le pones Samuel al que dice aquí abajo, sé que tu original. Pues estas son las preguntas de las que parten para cualquier entrevista con estos sobrevivientes. Entonces, si se fijan, primero dice, can you introduce yourself? O sea, preguntas muy generales como biográficas. Y luego ya vienen, está dividido en 3 momentos de la vida de la persona. La vida antes de la guerra, la vida durante la guerra y la vida de posguerra. Y hay preguntas que son muy generales. Por ejemplo, what did your religion mean to you as a child? ¿No?
Did you do well in school? ¿No? Pero ahora si nos vamos, si me ayudas Samuel, al updated questions, ahí pueden ver que cuando yo me puse a traducir las preguntas porque la entrevista fue en español, no en inglés, y luego hay preguntas que sí tienen que ver con la historia particular de la persona a la que estás entrevistando, lo que implica que tienes que aprender acerca de esa persona antes de ir a entrevistarla, ¿sí? Y en esa medida, pues más profundas y más precisas van a ser tus preguntas. Entonces, por ejemplo, ahorita le podemos preguntar incluso que si tiene un chiste favorito, que si comió, cuál es su comida favorita. Pero hay preguntas, ahorita no las veo, pero que tienen que ver con Salónica en particular, que es donde él vivía, o con la lengua que se llama ladino, que es la lengua que él hablaba. No sería lo mismo si yo estuviese entrevistando a una persona que vivía en Varsovia, Polonia, ¿no? O sea, hay una diferencia en el contexto, ¿no? En la lengua, la cultura, incluso la manera de practicar la religión, ¿no? O hay gente que no practicaba religión, ¿no? Eran seculares. Entonces, en fin, hay que adecuar la guía de entrevista. A ver, entonces, me preguntaste cuánto tiempo nos tardamos y yo me desvié para mostrarles esto. Estuvimos grabando, nos vimos cuando yo fui a su casa varias veces antes para construir confianza, para que me conocieran, para que se sintieran cómodos con el proyecto. El día anterior al inicio de la entrevista estuvimos ahí todo el equipo, que es lo que vieron en el video. Y luego estuvimos de lunes a viernes grabando, pero como es gente muy mayor, no podíamos hacerlo de 8 de la mañana a 7 de la noche. O sea, había que hacerlo en horas que ellos estén descansados, había que tomar descansos, había que comer, ¿no? Había que ir al baño, o sea, todo eso era parte de la planeación y de la dinámica, ¿no? De la entrevista. Y había momentos en que Julio parecía que ya se estaba cansando y se estaba durmiendo, ¿no? Entonces había que respetar eso, entonces había que pausar. Dice en el video que vieron que eran como 2000 preguntas, la verdad no recuerdo si alcancé a preguntar todas, pero le pregunté mucho. 3 días a Julio y 2 días a Dolly. ¿Sí? Bueno, gracias por tu pregunta, Betsy. ¿Cómo hacen una de, no sé, tú le preguntas, yo vi una de color, como describir que elegir un color, ¿cuál sería? Entonces el sistema agarra la pregunta y lo fija lo que puede responder. Sí, sí, muy interesante, muy importante lo que dices, que eso ya es en el post-production, ¿no? No, o sea, aquí les enseño como el pre-production, el video les mostró el durante y luego viene esa parte. Lo que hace el software, y yo no sé a fondo de la tecnología, pero les puedo decir que es impresionante. Estuve ahí y vi cómo preservan los testimonios. Son unas cajas que se van pasando el film de una a la otra, continuamente rotándolo para que no se quiebre, para que no se maltrate. Impresionante. Pero en relación a tu pregunta, toda la información se va como a imagínate que fuera como un tipo Excel, ¿no? Y luego hay que agrupar las respuestas con la pregunta. Y eso sí lo hace una persona. Empiezas a recordar, como tú dijiste, y las vas asociando. Pero si ahorita ustedes hicieron una pregunta que no estaba asociada, por ejemplo, cuando él dijo, me voy a repetir tu pregunta, o me lo puedes preguntar de otra manera, es que no encontró el software la respuesta. Entonces, pero quizás sí la hay en la información que recabamos cuando yo le hice las preguntas. Entonces, ahí va a haber alguien que trate de buscar si sí la hay para conectar, para que en el futuro, si alguien vuelve a preguntar algo similar o así, la respuesta sí, digamos, la arrojen, ¿no? El testimoniante. Entonces, pero bueno, no sé si te respondí, ¿sí? Sí. La transcripción que aparece del lado de la pantalla fue por medio de programación o contrataron a alguien. Yo creo, pero buena pregunta, les digo que no me sé los detalles. Yo creo que eso sí es programación y no que contrataron a alguien. O sea, yo creo que es como una transcripción automática y he visto algunos errores, también por eso lo pienso. No sé si en el futuro también van a poner a alguien a pulir la transcripción, pero van a preguntar también. Tú tenías, dijiste que pero ¿por qué? A ver, cuéntanos. A ver, déjame decirte, sí, pues claro que no, si el chiste no es estar de acuerdo.
entiendo el valor que tiene esto como en la parte tecnológica y entiendo el impacto cultural que puede generar tener los de manera interactiva. Pero hasta dónde no es deshumanizante tenemos como monos de circo. O sea, el proyecto está planteando algo que se logra con testimonios grabados y tienes dos problemas grandes. O sea, lo que veo en conceptual. Uno es que tienes a las personas como monos de circo, la reproducción infinita, que puedes terminar deshumanizando lo que en principio era la vida. Y la otra es que hay preguntas que pueden surgir en 10 años, que no tienen nada que ver con lo que está registrado en su cuenta, y que se va a generar como una falsa información. No es lo que la persona te diría, no es lo que aplica, porque el contexto no va a ser el mismo. Entonces, ¿por qué no? O sea, ¿por qué optar por esto y no por mantener los testimonios grabados que son igual de conmovedores, que igual nos mantienen informados, pero que también mantienen cierta dignidad que la persona ya no está aquí, no está a su disposición y no está a la disposición de ver a esta persona? A ver, entonces, yo te puedo contestar, pero vamos a ver si alguien, yo te puedo contestar a cada observación que existe, pero no sé si alguien más quiere decir si están en desacuerdo, porque el chiste de tener una conversación es disentir, no estar de acuerdo, ¿no? Si no, no estaríamos conversando. Entonces, ¿alguien quiere decir algo más? A ver, sí. ¿Él quería hacer esto? Claro, nadie lo obligó, sí. Es más, para ellos, ¿no vieron a Dolly al final diciendo que para ellos era importante hacer esto, porque es importante contar su historia, es importante que se preserve? Sí. Yo, o sea, no sé cómo, pero mi pregunta también es por qué escogieron primero a Julio y si también van a usar algo de cancelar. Sí, la palabra usar, digamos, O sea, sí. Volviendo a lo que decía la compañera, nadie usa a nadie, pero sí, está en proceso, pero se buscó hacer primero el de Julio porque se sabía que Julio estaba malito y se quería tenerlo más rápido para que él lo pudiera ver. Desafortunadamente ya no lo vio, pero por eso se empezó con Julio. Sí. A ver, déjame contestar. ¿Cómo te llamas? Sofía, porque creo que es importante lo que dijiste. A ver, el proyecto ha recibido críticas, ¿eh? No eres la primera ni serás la última. Entonces, en ese sentido, siéntete cómoda, porque no todo el mundo se siente cómodo viendo un proyecto así. Ahora bien, mira, el contexto puede cambiar, sin duda, pero está pensado de tal manera que hay preguntas generales, o sea, esto ha sido como muy probado y probado, piloteado en muchos espacios educativos, en muchos países y con gente de diferente edad, etc. Entonces, se ha monitoreado, se ha observado que hay ciertas preguntas que les llaman generales, que usualmente como aparecen con frecuencia. No importa si es un chico en la Ciudad de México, en la Ibero, o una señora de más edad en Evanston, Illinois, preguntando, ¿sí? O sea, como que hay ciertas preguntas que son generales. Uno pensaría que quizás esas preguntas sigan haciéndose a lo largo de los años, aun cuando cambien los tiempos y cambien los lugares, ¿no? Y cambie la gente. Pero eso no lo sabemos. O sea, yo estoy pensando que si han agrupado ciertas preguntas así es porque la gente tiene curiosidad por saber eso, ¿no? Ahora, en cuanto a lo de payaso en un circo, bueno, si esa es su percepción, claro que la voy a respetar, yo no lo veo así, pero es válido. Hay gente que ha criticado el proyecto porque ¿por qué poner al sobreviviente así? Pero los sobrevivientes han querido hacerlo. Entonces no se les está deshumanizando en ese sentido. Quizás tú lo percibes así y es válido, pero no se les deshumanizó, sino al contrario. O sea, hubo gente que se acercó y dijo, es que yo lo quiero hacer porque para mí es importante no solo dejar un testimonio más estático, sino un testimonio más interactivo. Y me voy al argumento de Steven Smith, que era, esto es sobre conversar, ¿no? O sea, la posibilidad de tener una conversación muchas veces, y esto te lo digo por experiencia propia, cuando estás viendo los testimonios que se grabaron en los 90s, te frustras porque la entrevistadora o el entrevistador no le hizo más preguntas, ¿no? Entonces queda como muy chata o muy superficial la conversación. Y aquí, pues, está diseñado metodológicamente de tal forma que hayan preguntas de seguimiento, que se pueda profundizar más, que se
recaben más detalles, ¿no? Algo que no sucedió en ese diseño metodológico de los años 90. Entonces también lo puedes ver del otro lado. O sea, que te puedes hurgar más profundo, que puedes hacer preguntas de otra naturaleza, en fin. Pero bueno, es válida tu opinión, sí. No lo quiero esperar. Pero ¿a quién llegó? Ah, ¿de verdad? En persona, en carne y hueso. ¿Qué tal? No, él le gustaba eso. A él le gustaba dar su testimonio. Le gustaba contar lo que vivió. No creo que para él haya sido como un contaje de tiempo de que no quiero contarle a la gente lo que estoy viviendo, tal vez respondiendo a lo que yo en mi conferencia o en mi testimonio no les puedo contestar. O sea, justo a mi parecer se dedicaba a eso, por eso es como súper padre y súper intensa, pero no creo que vaya, a mi opinión es que no creo que vaya por ahí, porque tal vez él nos hubiera dedicado muchos años de su vida a contar sobre su testimonio, lo que vivió, por qué vino para acá. Mira, pero bueno, primero nada más matizando un poquito, Julio era ingeniero, entonces no es que se dedicaba a dar testimonio, y de hecho él tenía una opinión muy particular acerca de lo que es ser víctima, entre comillas. Él decía, yo no soy un sobreviviente, yo soy un superviviente. No le gustaba que lo llamaran sobreviviente, no le gustaba que la gente le tuviera compasión por haber vivido lo que vivió. Él rehizo su vida, la rehizo bien, y tuvo una vida feliz, ¿no? Y bueno, pero sí es cierto que sí habla de su historia, porque hay sobrevivientes que eligieron el silencio, ¿no? Y no era el caso de él. Él sí iba a las escuelas, y platicaba y demás. Pero desde esta posición de que era un superviviente, ¿no? Pero ok, es otra manera de verlo, o sea, hay muchas maneras de verlo. Ahora, yo les voy a decir, yo en lo personal, y quizás les confieso, cuando primero lo vi, hasta me asusté, porque yo lo conocí muy bien, o sea, era mi amigo, y saber que falleció y verlo en la pantalla, o sea, genera una sensación extraña. No les digo que no, o sea, es como que alguien se te reaparece, pero al mismo tiempo me dio, sentí bonito de poder hablarle y que me responda, aunque sé que no es él, ¿no? Sino una imagen de él, pero sí es él como era en ese momento en que dio testimonio, ¿no? Entonces, bueno, hay múltiples formas de mirar eso. Sí. Y en el otro caso, ¿qué pensado tienen para el futuro? ¿Qué más van a hacer? Yo quedé muy picado con esto. Ya, ok, interesante. ¿A otro tema o a Sí, buena pregunta. A ver, yo sé que ya estamos sobre la hora para terminar, pero pues respondo tu pregunta y yo creo que, no sé, Samuel, yo creo que vamos a tener que concluir. Mira, han grabado no solo a sobrevivientes del Holocausto, grabaron a un, por ejemplo, liberador de campos que participó en el ejército estadounidense, grabaron a un señor que es, la verdad, una figura importantísima en el derecho internacional humanitario, porque fue fiscal en uno de los juicios de Nuremberg. Hoy debe de tener 101 años y una mente brillante y lúcida. Todavía lo grabaron a él durante la pandemia, como para tener otras perspectivas. Cuesta bien caro hacer esto. O sea, es un proyecto muy caro. Pues no sé qué tanto lo estén haciendo. Creo que sí, con sobrevivientes de otros genocidios. Pero bueno, hay sobrevivientes que pues, ya no están. Por ejemplo, el genocidio de Armenia. No sé si saben, bajo el Imperio Otomano, pues ya no vive nadie, ¿no? Entonces también ahí hay un límite. Por eso quisieron hacer esto, y lo dice Steven, ¿no? Dice, estamos en una carrera contra el tiempo, porque la gente efectivamente ya se murió y quedan muy pocos, ¿no? Pero no sé qué más surja, ya te contaré cuando lo sepa, sí. Bueno, pues les agradezco muchísimo su participación, gracias por la invitación. No, aquí ya él. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Rael. Muy interesante. Las clases